Buenos días, amigos de Buenavisión. Siguiendo con el aspecto del derecho de familia, quiero tratar hoy un tema que es muy conocido por las personas y que en realidad lo aplicamos casi todos los días. Me refiero a las sucesiones. Entendidas las sucesiones como aquella figura jurídica mediante la cual se regula cómo va a ser la distribución de los bienes de la persona que fallece. Muchas veces cuando algún familiar de nosotros fallece, es un familiar directo, nuestro padre, nuestro abuelo, algún tío, pues siempre se genera en primera instancia un conflicto entre los herederos directos de esa persona porque pues obviamente se creen con derecho para poder reclamar sobre algún tipo de bienes. Entonces, que haya dejado el causante. Por ello, quiero en este programa muy rápidamente pues dejar algunos conceptos básicos para que ustedes tengan en cuenta de lo que deben hacer cuando ocurre esta circunstancia. Lo primero que se debe tener en cuenta es que una persona que fallece y que deja a su nombre varios bienes, pueden ser o un solo bien, puede ser inmueble o bienes muebles, entendiéndose bienes muebles como solamente carros, sino también cuentas bancarias, acciones en sociedades, es decir, cualquier otro tipo de bien que no sea un inmueble, pues obviamente todos esos bienes se consideran que es la masa sucesoral del causante y es la que en un momento dado debe entrar a ser parte del reparto en la sucesión. Obviamente la ley colombiana estipula en el Código Civil unos órdenes hereditarios que son los que se deben tener en cuenta al momento del fallecimiento de las personas y son las que directamente van a comparecer o tienen la titularidad para comparecer al momento del fallecimiento de esa persona para poder reclamar la parte que le corresponda en los bienes que dejó el causante. Los órdenes sucesorales pues son muy conocidos, pero obviamente los podemos recordar. En primer orden están los hijos, entendiendo por hijos cualquier clase de hijos sin ningún tipo de discriminación. Es decir, estamos hablando de los hijos adoptantes, de los hijos legítimos, o sea, los que son concebidos en el matrimonio, aunque hoy no se puede hablar hoy en día de esa distinción que se hablaba de matrimoniales o extramatrimoniales, porque tienen, digamos, la misma igualdad en cuanto a los derechos que tienen como hijos. En el segundo orden hereditario pues ya empezamos a mirar los ascendientes, nos estamos refiriendo a los padres de la persona, y en este orden hereditario también ya entra, si es factible y así lo desea, el cónyuge. En el tercer orden hereditario, a falta de ascendientes, descendientes, pues ya entrarían los hermanos del causante, del difunto. Estos hermanos también obviamente tienen derecho y tienen su pleno derecho para comparecer y reclamar los bienes a falta de ascendientes, descendientes. En este mismo orden está igualmente incluido el cónyuge también, que también puede igualmente comparecer nuevamente en este orden hereditario. A falta de hermanos, ascendientes, descendientes, pues se habla ya de un último orden que serían los hijos de los hermanos, o sea, estaríamos hablando en este caso de los sobrinos, quienes igualmente a falta de todos los anteriores órdenes hereditarios podrían comparecer también para ser beneficiarios de los bienes que hubiera dejado el causante. A falta de todos los anteriores, pues ya la ley colombiana establece un último orden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que es el que legítimamente, si se comprueba que esa persona no dejó ningún tipo de familiar en esa categoría, y igualmente si no dejó algún testamento, que es otra forma que más adelante explicaremos cómo se puede regular también la forma de administrar los bienes que deja el decuyus con el testamento. Si no se da ninguna de esas dos formas, pues el bienestar familiar podría inicialmente iniciar un trámite para poder pretender que se le adjudicaran los bienes que dejó esa persona. Cuando hablamos de la sucesión, entonces hablamos de dos clases de sucesiones, sucesión intestada y la sucesión testada. La sucesión intestada es la que precisamente se hace por voluntad de la ley y es en la cual la persona que fallece en vida no hizo una distribución de sus bienes mediante el otorgamiento de un testamento. En el testamento, obviamente, con unas características especiales que la misma ley también nos da y que deben respetarse, pues si no se hace uso de esta figura del testamento, la ley establece una reglamentación para la sucesión intestada. La sucesión intestada se puede realizar, según nuestro ordenamiento jurídico, de dos formas. Si hay una plena voluntad y mutuo acuerdo entre todas las personas que tienen derecho a comparecer como herederos, pues este trámite es más breve y sumario porque se hace una sucesión por mutuo acuerdo, la cual se puede tramitar ante los notarios. Este trámite de la sucesión intestada ante notario es un trámite breve y sumario, pero en el cual el único requisito que se exige es que todos los herederos que estén debidamente acreditados como herederos de la persona que falleció y que tengan su derecho plenamente reconocido,
estén de acuerdo todos los que comparecen para efectos de poder hacer el trámite por la vía notarial. En caso de que un solo de los herederos no esté de acuerdo con la forma de hacer el reparto de los bienes, pues obviamente tendríamos que hablar ya de un trámite judicial en el cual se realiza ante las autoridades judiciales, más específicamente en este caso ante los juzgados de familia, quienes serían los competentes para efectos de efectuar todo el trámite de la sucesión. Obviamente, siguiendo lo que yo siempre he manifestado en este programa, pues el trámite verbal y sumario que nos da la ley ante los notarios es un trámite mucho más ágil, mucho más rápido y en términos también de gastos es mucho más económico, por lo cual yo recomiendo que si es factible de que se puedan suplir varias diferencias entre los herederos, se trate en la mayor posibilidad que se pueda de hacer el trámite ante los notarios. Un trámite judicial de una sucesión es un trámite que es bastante extenso, es bastante oneroso, es bastante costoso, incluso desde el punto de vista de la representación judicial. Nosotros los abogados obviamente estamos acreditados para efectuar un costo más alto ante unos jueces de familia que ante el costo que se hace ante los notarios. El trámite notarial, obviamente, por ser más breve, pues da esa facilidad de que se gaste menos dinero. Para efectos de la sucesión como tal, el trámite notarial exige que se haga un inventario de los bienes que se dejaron por parte del causante. Esos bienes obviamente tienen que ser acreditados con un valor respectivo en el cual todas las partes deben de estar de acuerdo con ese valor. La sucesión notarial, por su brevedad, obviamente estamos hablando de que se puede demorar básicamente un mes o un mes y medio, 2 meses, dependiendo de una acreditación o una autorización que debe en este caso emitir la DIAN para efectos de que haya certeza sobre que no hay, digamos, problemas fiscales y de impuestos con la persona que falleció. Una vez acreditado ese paz y salvo de la DIAN, pues ya se puede otorgar la correspondiente escritura pública de sucesión, la cual tiene unos requisitos especiales en el cual se debe haber hecho todo un reparto idóneo de los bienes, se deben haber respetado obviamente los órdenes sucesorales de los cuales hablamos anteriormente, es decir, si estamos hablando de que son los hijos los que comparecieron, pues debe haberse hecho un reparto equitativo de los bienes a los hijos y a la cónyuge o el cónyuge en este caso. Si el cónyuge obviamente no optó por su sociedad conyugal por su parte como el 50% de los bienes, pues obviamente puede optar por la porción conyugal, que es otra forma que tiene el cónyuge para comparecer en la sucesión intestada o testada igualmente. Para efectos de la sucesión intestada ante notario, debemos también tener en cuenta que debe obligatoriamente tramitarse mediante un profesional del derecho al cual usted le debe otorgar el poder, y esa persona es la que en últimas suscribirá la correspondiente escritura pública de sucesión, y es la que se llevará ante las autoridades de registro, bien sea que se trate de inmuebles, para efectos de hacer la tradición respectiva, en donde ya no aparecerá como titular del derecho real de un inmueble, por ejemplo, la persona que falleció, sino que ya pasarán a ser titulares las personas que comparecieron como herederos al trámite sucesoral notarial. Hablemos de ahora de la sucesión por juzgado. Como lo decía anteriormente, el trámite de la sucesión ante juzgado es un trámite mucho más oneroso, más amplio, porque en este caso cada heredero, si es el caso, puede comparecer con su abogado para efectos de reclamar su derecho. En este caso, ¿cuál es la diferencia con el trámite notarial? En el trámite judicial de la sucesión, obviamente, hay que acreditar no solamente la existencia de los bienes, sino también acreditarlos con un valor, y ese valor obviamente, como no está dado de mutuo acuerdo, pues puede ser debatido dentro del proceso de sucesión, porque obviamente puede que las partes, como no están de acuerdo en el avalúo de los bienes, pues traten de imponer cada uno su avalúo de los bienes. Por lo tanto, en este caso estamos hablando que es el juez en últimas el que dirime todo aspecto, el que dirime el avalúo de los bienes, el que dirime la calidad que ostenta cada heredero para ver si está legitimado para comparecer. Y en últimas, en el trámite judicial no se otorga una escritura, sino obviamente lo que se otorga es una sentencia en la cual se estipula cómo es la forma en que se va a efectuar el reparto de los bienes,
qué herederos van a estar acreditados para recibir la parte de los bienes que le corresponde, pero obviamente no lo van a hacer, digamos, por la manera en que cada uno lo diga, sino que en este caso puede designarse por el juzgado a un partidor, que es otro abogado externo que el juzgado designa para efectos de que haga el reparto de los bienes o lo que se llama la partición y haga la adjudicación de los bienes a los diferentes interesados que comparecen al trámite judicial. En este tipo de sucesión, en la sucesión de ante juzgado, pues obviamente estamos hablando de que la sentencia tiene los mismos efectos que la escritura pública que se otorga en la notaría, pero obviamente ya hablamos de una sentencia judicial, la cual obviamente pues debe estar registrada ante un juez. El juez acredita la sentencia, especifica cuáles son las formas en que se hacen los repartos de los bienes. Bueno, amigos de Gonavisión, espero que este pequeño concepto que les ofrecí sobre la sucesión lo tengan en cuenta, le haya sido de mucha utilidad, y más adelante en otros programas explicaré con detenimiento lo que hace referencia a la sucesión testamentaria, o sea, la que se hace a través de un testamento. Espero que cualquier duda o consulta la hagan o la eleven a nuestro programa, a los correos electrónicos y teléfonos que aparecen en pantalla, y estoy a su disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias.